Históricamente, las problemáticas sociales eran atendidas por organizaciones de la sociedad civil. Organizaciones que para sostenerse en el tiempo dependen de donativos. Después de todo el movimiento de microfinanzas que nos demostró que ciertas problemáticas sociales, ciertos productos y servicios pueden ser ofertados en modelos sostenibles, es que empezó a surgir un mayor número de emprendedores con impacto, preocupados y motivados por resolver una problemática social, que empezaron a desarrollar productos y servicios especialmente para poblaciones vulnerables, poblaciones en la base de la pirámide, pero que en lugar de ser operadas desde organizaciones de la sociedad civil dependientes de donativos, empezaron a operar desde plataformas empresariales que podrían ya generar ingresos a través de la oferta de sus productos y servicios. Este movimiento lo empezamos a ver crecer de manera importante en la década de los 2000, más allá de microfinanzas hacia otros sectores como vivienda, salud, educación. Y es justamente esta tendencia de crecimiento de modelos de emprendimiento con impacto a través de plataformas de negocio lo que vamos a empezar a ver en este módulo a través del testimonio de varios expertos en el sector que nos platicarán de este tema. Es difícil imaginar esa época. Cuando yo empecé en New Ventures fue hace más de 13 años. Y bueno, ni siquiera existía el tema o el lenguaje de inversión de impacto. Se empezaba a hablar de negocios ambientales. Creo que sí existían algunos negocios sociales, pero creo que no había una definición clara o simplemente estaban aislados todos estos negocios, no se conocían entre ellos, no se catalogaban o no se definían como una empresa de impacto. Creo que con el tiempo fue cambiando, fueron algunas organizaciones atacando este tema de diferentes perspectivas. Básicamente había organizaciones que querían desarrollar algunos proyectos que solucionaran alguna problemática ambiental, principalmente buscando la sostenibilidad, ¿no? Básicamente hace 13 años, que fue cuando yo empezaba, pues había dos mundos. Estaba la filantropía muy tradicional y estaba los negocios. Cualquier cosa en medio no existía y no se entendía. Pero sí empezaban las fundaciones a buscar invertir en proyectos que les dieran sostenibilidad. Simplemente se dieron cuenta que el regalar dinero año tras año a otras organizaciones no era sostenible y no había dinero que alcanzara. Entonces empezaron a buscar formas de invertir recursos en proyectos que alcanzaran la sostenibilidad y que pudieran solucionar su problemática. Y en este mundo del medio, entre la filantropía y los negocios tradicionales, empezaron a nacer algunas otras corrientes. Nosotros empezamos a hacer esto primero en India. Ashoka empezó operaciones en India. Y el segundo país en el que empezamos a trabajar fue Brasil y después México. En México, en 2017, cumplimos 30 años de trabajar y empezamos a apoyar emprendedores sociales que estaban incluso trabajando en un sector que ni siquiera estaba estructurado. O sea, no existía un sector social como se conoce ahorita, con fundaciones y apoyos gubernamentales, etcétera, sino que eran personas que habían diseñado soluciones para problemáticas sociales y que estaban dispuestos a arriesgar todo y a dedicar su vida a llegar a esa solución. O sea, Ashoka fue de los primeros actores que se sumó a estos emprendedores sociales y que les dio, por un lado, pues un apoyo económico para que ellos pudieran dedicarse 100% de su tiempo a resolver esta problemática social, y por el otro lado, como te decía, una red en la que ellos pudieran ver que había otras personas allá afuera que estaban haciendo de alguna forma lo mismo, intercambiar experiencias, ir creciendo de esa forma. Y también hemos hecho mucho por ir justamente como construyendo un sector alrededor del emprendimiento social. Para nosotros sí hay una distinción muy importante entre una organización social más tradicional, más asistencialista, y un emprendedor social que siempre tiene un enfoque de cambio sistémico. Y hace, ¿qué habrá sido? Por lo menos aquí en México y Centroamérica, bueno, en México, porque en Centroamérica es mucho más reciente, hace yo creo que unos 10 años, 10, 12 años, se empezó a hablar de este nuevo movimiento de emprendimiento social con modelo de negocio. Y ahí lo que fue muy interesante es que como hay una forma mucho más tangible de medir el éxito, que es también teniendo un retorno financiero, hubo un sector que se desarrolló bastante rápido alrededor de eso, y vimos cómo surgían desde fondos de inversión hasta aceleradoras, incubadoras, etcétera, muy enfocadas a apoyar a emprendedores sociales que tenían ideas de negocio para resolver problemáticas sociales o ambientales a desarrollarse. Creo que una lección en primera es el tema
el propósito, o sea, puede ser social, pero la demanda en la calidad de la operación es muy profesional. O sea, no podemos mezclar. Era primero muy importante recalcar que había que ser muy profesionales en este tema. Eso implicaba desde el tema del talento que había que traer. No era suficiente traer gente de buena voluntad, ya era una exigencia manejar recursos, cobranzas, operar sistemas de cómputo. Requería personal muy talentoso y pagar salarios de mercado, justamente porque no íbamos a poder retener gente a largo plazo si no estábamos en ese tema. El parteaguas más grande en el sector de emprendimiento social en México, por lo menos, sí ha sido como el desarrollo de este subsector de emprendimiento de negocios con impacto social, porque fue lo que hizo que llegara muchas más personas a poner los ojos en el sector. O sea, antes los emprendedores sociales eran parte del sector social y no tenían como muchísima credibilidad tal vez en otras esferas, y el empezar a romper las barreras entre el sector social y el sector privado creo que juega un rol muy importante en hacer válido o en validar los procesos y los modelos de los emprendedores sociales. Y eso no solo funciona con el sector privado, sino que una vez que el sector privado está aceptando y está jugando parte, otros sectores se empiezan también a interesar. O sea, por ejemplo, la academia, yo creo que también, o sea, yo llevo 6 años trabajando en Ashoka y al principio no había ningún académico ni ningún estudiante que estuviera trabajando temas de emprendimiento social. Era muy difícil encontrar algo aquí en México. Y yo en estos 6 años que llevo en Ashoka sí he visto un desarrollo impresionante, empezando porque ya existen licenciaturas específicas en emprendimiento social, maestrías específicas en emprendimiento social, viendo facultades dentro de las universidades que están apoyando investigadores interesados en este tema. Entonces sí creo que en los últimos 10 años, por así decirlo, se ha acelerado el reconocimiento de la importancia del emprendimiento social en México y del rol que este juega en el impacto. Simplemente los negocios sociales han existido siempre, pero yo creo que mucha gente no se definía. Nosotros en nuestros orígenes en New Ventures, más que buscar empresas en conferencias de impacto, de emprendedurismo, los buscamos a las industrias. Creo que hay muchas industrias que por definición ya lo eran, ¿no? Ya estaban haciendo negocios, ya estaban solucionando alguna problemática. Quizá no tenían este objetivo, quizá no se consideraban ellos como un emprendedor social, simplemente pues, vieron una oportunidad de negocio y vieron que era un sector muy grande, porque realmente los sectores que se necesitan desarrollar son muy grandes. Cuando hablamos educación, salud, vivienda, acceso a temas financieros, son nichos muy grandes. Y las personas que logren entrar a estos proyectos y logren buscar formas rentables de solucionar una problemática, se encuentran con un mundo con un sector en el tema de negocios muy grande, ¿no? Entonces, creo que estos emprendedores ya trabajaban por ahí y pues poco a poco se fueron dando cuenta que estaban, además de ser rentables, estaban logrando impactar mucho, ¿no? Tenemos de todo, o sea, de los emprendedores sociales que nosotros seleccionamos al principio aquí en México, hay emprendedores sociales, por ejemplo, los pioneros de los movimientos ambientales, desde conservación de especies hasta los principios del discurso de calentamiento global, etcétera. Siempre en México hemos tenido muchos temas, obviamente, de pobreza, de desarrollo social, etcétera. Mucho tenía que ver, que ahorita ya no vemos tanto en como recuperación de tradiciones y como de revalorizar la cultura, los pueblos indígenas, etcétera. Creo que lo que hemos visto más en tiempos como modernos ha sido todo este tema de llevar productos y servicios a comunidades vulnerables y también mucho más movimiento alrededor de temas de participación ciudadana. Antes también, o sea, en esos momentos había mucho más emprendedores como peleando por derechos humanos, por ejemplo, que ahí yo creo que sí ha habido un avance muy grande en México y obviamente hay todavía muchos emprendedores enfocados en eso, pero sí los sectores los enfoques han variado, por así decirlo. Llegábamos a la comunidad y nos encontrábamos con 2 efectos principalmente. Efecto 1, la comunidad que extiende la mano y que dice, dame, el paternalismo. Mira, nosotros vamos a hacer contigo una vivienda y tú vas a trabajar y vas a recibir un ingreso. No.
A mí me dijo mi diputado, mi gobernador, mi presidente, quien tú quieras, yo te voy a dar una vivienda. Y los más avesados llegaban con la Constitución en la mano y te decían, la Constitución dice que todos los mexicanos tenemos derecho a una vivienda digna. Sí, vamos a leer bien. Tienes derecho a una vivienda digna, no que te vamos a regalar una vivienda digna. Y aquí no hay regalo. Y teníamos muchísimos problemas, ¿no? Explotadores, abusivos. No. ¿Quieres? Entras. Vas a trabajar, vas a ganar dinero, vas a tener una casa, vas a tener un trabajo y vas a aprender un oficio que después vas a poder replicar, porque nuestro crecimiento es sistémico, no es orgánico. No somos una constructora y no queremos ser una gran constructora. Donde vamos, sembramos y ellos mismos tienen que continuar con el proceso. Y dos, la autoridad. La autoridad entendía como que quién está llegando a mi arena política, a mi coto de poder, quién está llegando y me está causando esta inquietud, ¿y qué estás haciendo aquí? ¿No? Al principio era muy, muy difícil esos dos temas. Dame, ¿y qué estás haciendo aquí? Te vas a ir. Ha ido cambiando la cosa. El que ha ido cambiando más es esta idea de que lo que me está llegando es una oportunidad y la tengo que aprovechar para poder hacer lo mejor que pueda con ella. Y el tema de la política o los cotos políticos es, pues aquí vienen a ayudar, ¿no? Entonces, pues es en beneficio de la gente. Entonces nos dimos cuenta que el emprendimiento con impacto no tiene tanto que ver con el sector, sino con la intencionalidad con la que haces las cosas. Me explico, el propósito va primero y la rentabilidad es una condición necesaria que se tiene que cumplir, pero no al revés.